muchísimo gusto, me da muchísimo gusto saludarlos, estimados estudiantes, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana por acá, por donde vivo, del 31 de marzo del 2025. Este es nuestro tercer encuentro ya de la asignatura que estamos compartiendo y que vamos a compartir básicamente por alrededor de 15 encuentros. Ya llevamos tres, este es el tercero y me es muy grato y muy placentero poderlo saludar este día de hoy. Recordemos que hemos estado haciendo un recorrido por algunos aspectos relacionados con la didáctica de la aritmética, didáctica del álgebra, y que para ustedes es muy importante poder retroalimentar, poder volver a ver, poder, eh, digamos, participar en la plataforma dependiendo de cuáles son las tareas y cuáles son las evaluaciones que ahí se proponen, ¿verdad? Hasta la fecha no han tenido que obligatoriamente participar en ninguna de las evaluaciones. La primera de ellas tiene que ver con un foro puntuable que hay ahí, la entrega de la actividad número uno, que tiene que ver con la realización de, bueno, la evaluación de un manual escolar. De eso vamos a hablar, no se preocupen, como por el encuentro 4 o el encuentro 5 lo vamos a orientar para que ustedes puedan participar, pero ya si gustan pueden ir, digamos, accediendo a la actividad, descargando el documento que hay que evaluar, digamos, para que puedan ustedes ir, ¿cómo se llama? Familiarizándose con los aspectos de esa primera entrega, de esa primera actividad, que sí es obligado, puntuable, para la evaluación final de la asignatura, ¿verdad? Entonces, nada, haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en clases anteriores, nosotros comenzamos una primera clase donde le dábamos algunas ideas generales de qué va a tratar nuestro curso. Recordemos que nuestro curso, nuestra asignatura se titula Didáctica de la Aritmética y del Álgebra. Significa que vamos a estar tratando en clases aspectos no solo relacionados con la aritmética y el álgebra específicamente, como ramas de la matemática en particular, sino que también vamos a estar hablando de aspectos didácticos. Y hablando de aspectos didácticos, por ahí compartíamos una plantilla de un poco que resume cuáles son los elementos didácticos que debe contener la planeación de una situación de aula, que es en definitiva lo que ustedes tendrán que presentar como examen final. Recordemos que hablábamos de un examen final de asignatura donde se van a enfrentar a dos ejercicios integradores, uno relacionado con la didáctica de la aritmética y el otro relacionado con la didáctica del álgebra, ¿ya? Pero ese ejercicio final, evaluativo y demás, pues lo que va a contener, las preguntas que le van a hacer, por ahí también les compartí un examen en la carpeta compartida, son los elementos que maneja esta plantilla. O sea, hay 7 elementos puntuales ahí que ustedes tienen que reconocer y que ustedes no se pueden olvidar de ellos en el momento en que estemos, digamos, definiendo, que estemos planeando una situación de aula. Un primer elemento tiene que ver con el contexto para el cual está dirigido, en este caso, la actividad, la planeación, el contexto que yo le decía en su momento, que es una descripción breve para qué tipo de alumno, para qué nivel educativo, quizás las edades que pudieran estar caracterizando ese nivel educativo. Ese punto es clave y les va a salir en el examen final. El tema que va a tratar la situación de aula también es importante. En los exámenes muchas veces se les da el tema, ya, o sea, elabore una situación de aula para tratar, digamos, la suma de números fraccionarios, digamos, para tratar la representación de un número fraccionario, un radio numérico, no sé, el tema prácticamente se le da, pero es muy importante que ustedes localicen el tema y que tengan en cuenta cuál es el tema de que va a tratar la situación de aula. Otro punto importante que manejan estas situaciones tiene que ver con el objetivo. El objetivo o los objetivos para los cuales está diseñada esta situación de aula. Sobre los objetivos hemos hablado, yo creo que en el encuentro pasado hablamos con mucha fuerza de ellos. Recordamos que hay exigencias metodológicas que deben cumplir los objetivos y que no pueden violarse, como por ejemplo el encabezado con una habilidad, como por ejemplo que respondan a las preguntas qué, cómo y para qué, como por ejemplo que deben estar redactados en función del alumno,
lo que significa que es el alumno quien lo va a cumplir y no el profe, aunque el profe es quien lo diseña. Estos son elementos metodológicos clave que todo objetivo en una situación de aula debe cumplirse en definitiva. El número de objetivos que voy a definir en una situación de aula va a depender de las habilidades, de las competencias que ustedes logren a lo largo de este curso, ¿ya? O sea, yo, por la experiencia que tengo y por el criterio muy particular que tengo con respecto al número de objetivos, para mí, creo que pudieran aceptarse incluso hasta 2 o 3 objetivos a lo sumo. No soy del criterio de que una clase, una situación de aula debe tener 4 o 5 objetivos. No soy de ese criterio. Y mi basamento teórico, mi basamento profesional va dirigido a, o sea, mi fundamento de por qué no debe tener más de 3 objetivos es porque cada objetivo está encabezado por una habilidad. El desarrollo de una habilidad en alguien es un proceso psicológicamente complejo. Que 40 minutos, que 50 minutos no nos alcanzan para poderla desarrollar. Imagínense si en una misma clase nosotros ponemos 3 objetivos con 3 habilidades asociadas. Eso es discutible, eso es cuestionable y en mi caso particular, siempre se lo digo a mis estudiantes, no puedo traicionarme yo mismo, no puedo, digamos, negar lo que pienso y por eso le doy mi punto de vista. Creo que 3 objetivos, 2 objetivos serían lo ideal para poner en una situación de aula. Y si logro configurarlo todo en un único objetivo, pues mejor todavía, sin perder la idea de qué es lo que quiero que el estudiante haga en esa situación de aula. Si yo logro identificar eso, si yo logro redactar un objetivo con esas exigencias que estamos diciendo, eso perfectamente para mí, que soy su profe y que conozco la didáctica de la matemática, conozco la didáctica en general, la pedagogía y todo lo demás que tiene asociado la redacción de los objetivos, yo creo que hay un paso logrado por parte de ustedes. Tienen que empezar a pensar en un tema específico, ya sea de la aritmética y el álgebra, y ustedes mismos decirse cuál pudiera ser el objetivo para esta situación de aula, en el caso de que me salga. Y redacten objetivos, porque así es como desarrollo habilidades, así es como desarrollo las competencias asociadas a la didáctica en particular. Ese ejercicio, las 14 clases, las 13 clases, las 12 clases que nos quedan no nos van a alcanzar para poder hacer un recorrido como debería ser con respecto a la redacción de objetivos. Esto quiere decir que les toca a ustedes, estimados, les toca a ustedes continuar con ese desarrollo, continuar con ese ejercicio de reflexión, de construcción, de definición de objetivos para poder desarrollar la habilidad. Porque, bueno, se los dije en el encuentro pasado, el objetivo es por hoy reconocido en la literatura como el componente rector. Muchos científicos, pedagogos, didactas lo reconocen como el componente más importante dentro de una situación, porque a partir de una correcta redacción del objetivo, de una lectura del objetivo, tú puedes identificar todo lo que va a pasar en la clase. O sea, el objetivo contiene el tema, el objetivo contiene la habilidad, por tanto, el objetivo contiene los medios, el objetivo contiene los recursos, el objetivo contiene los tiempos, el objetivo contiene todo. Por tanto, aprender a redactar objetivos, yo creo que es importante por parte de ustedes que se forman como máster en didáctica de la matemática y bueno, en el caso particular de la aritmética y el álgebra. Nada, vamos a continuar con este tipo de aspectos en todas las clases, evidentemente, repito, pero les toca a ustedes continuar profundizando en estos aspectos, ¿ya? O sea, yo puedo perfectamente escoger un tema, incluso los que están hoy por hoy frente a aula, puedo pensar en un tema de los que trabajo con mis estudiantes y redactar un objetivo. Yo sé que esas planeaciones ya existen, yo sé que esas planeaciones ya las entregaron, pero sería un proceso de reflexión sobre ese objetivo que yo le puse a esa situación de aula para ver si verdaderamente el objetivo cumple con los requisitos metodológicos y didácticos que hemos estado hablando en clase. ¿Ya? O sea, para eso se trata el hecho de que ustedes estén cursando una maestría, para reflexionar, para aprender, para desaprender, para cuestionarse las cosas que hoy por hoy la escuela, los sistemas educativos le están imponiendo con respecto a todo lo que didácticamente
se puede estar hablando. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario por ahí que hacer, por favor. Estoy haciendo un recordatorio de algunos aspectos importantes que hemos estado viendo en clase. En esa planeación o en esa situación de aula, también hablamos de contenidos, también hablamos de recursos o medios y también hablamos de los procesos evaluativos. Son 6, 7 aspectos que toda situación de aula, por lo menos en el modelo UNIR, ustedes tienen que aprender a diseñar, a planear en función de, bueno, poder aprobar en primer lugar la asignatura y luego, bueno, poderse convertir en el máster en didáctica de la matemática que estoy seguro que todos quieren ser. ¿Ya? Ahora, quiero enfatizar en la relación que hay entre esos componentes. Y en todas las clases estoy retomando esta idea porque luego me encuentro en un ejercicio final de todo menos la relación entre estas categorías, entre estos componentes. O sea, el tema me indica de alguna manera los contenidos que voy a tratar en clase, después tiene que haber un desglose de esos contenidos. Yo no puedo poner como parte del contenido que voy a trabajar con los números naturales, no, con esos números naturales hay otras cosas asociadas que yo puedo trabajar en clases. Por tanto, puedo ubicarlos en una recta numérica, puedo compararlos, puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo multiplicarlos. O sea que el tema me indica que es un trabajo con números naturales. Pero luego en la descripción de los contenidos yo tengo que describir básicamente qué yo voy a hacer con ellos. Poníamos un ejemplo en la clase pasada de que hay contenidos que ya el estudiante al llegar al nivel educativo donde estamos nosotros elaborando la situación de aula, son contenidos que ya debió trabajar en grados anteriores. Y no vale la pena preparar una situación de aula para volver a tratar esos contenidos. Yo le recomendaba que en el punto de descripción de la actividad, yo puedo poner o puedo decir que en un primer momento en la actividad de aula, en la situación de aula, vamos a recordar este concepto, este otro, este otro, este otro. Entonces, si aquí está pasando a nivel de recordatorio con respecto a los estudiantes, porque son contenidos tratados por ellos en grados anteriores, que es verdad que llegan sin tener dominio de ellos a nuestras clases, es verdad. Pero yo no puedo repetir las clases de primer grado, de segundo grado de primaria en primero de la ESO. No puedo repetir las clases porque entonces el contenido de primero de la ESO, ¿dónde va a quedar? Yo puedo agarrar los primeros, o sea, coger los primeros 10 minutos, 15 minutos de mi clase o incluso a través de una tarea para la casa, a través de otro tipo de estrategia, yo puedo recordar, porque es muy importante recordarle a los estudiantes esos contenidos. ¿Ya? Pero no voy a decir que mi clase es para introducir el concepto de número natural en primero de la ESO cuando la introducción del concepto de número natural se da en los primeros grados de primaria. Y eso invalida un poco la calidad de la situación de aula. La invalida, porque pareciera que en vez de preparar una clase para primero de la ESO, estoy preparando una clase para primer grado de primaria, donde se introduce el número natural. Entonces, hay un apartado que es descripción de la actividad donde yo puedo hacer uso de todas estas cosas. Repito, vamos a estarlo retomando en clases y hoy vamos a continuar por este maravilloso mundo de la didáctica o de la aritmética y vamos a entrar en una polémica a nivel de dominios numéricos, de conjuntos numéricos y que tiene que ver precisamente con los números naturales que, bueno, tienen una aplicación, tienen una representación, tienen una visualización, yo diría que importante a lo largo de toda la formación, de toda la educación matemática de nuestros estudiantes. Aun cuando es la escuela primaria, quien es la encargada de introducir, de potenciar, de desarrollar las habilidades asociadas al trabajo con los números naturales, es un concepto, es un término, es una teoría que yo diría que atraviesa todo el sistema educativo matemático de nuestros estudiantes. Estoy todavía en la universidad y todavía estoy recibiendo, estoy estudiando cuestiones que necesito dominar lo que pasa con los números naturales para poder aprender lo que está en la universidad. Por tanto, yo le decía la clase pasada de lo maravillosa que es la matemática, precisamente por ese nivel de sistematización y de enfoque sistémico de los contenidos.
¿Qué significa el enfoque sistémico? Recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, que lo que hoy trabajé me va a servir para lo que voy a trabajar cuando esté entrando a la universidad, cuando esté presentando un examen de admisión para la universidad. Y lo di en primaria, lo pude haber dado en la ESO, lo pude haber dado en... Sin embargo, me hace falta, para eso es un enfoque sistémico de la matemática. O sea, que todo conforma un sistema. Significa que no puedo violar una parte de ese sistema porque en definitiva cuenta el sistema se va a desmoronar. Y lo sistemático tiene que ver con lo repetitivo de los contenidos. O sea, lo di aquí, lo vuelvo a dar aquí, lo vuelvo a retomar aquí, lo vuelvo a retomar aquí, y así entonces se compone todo el proceso de educación matemática de nuestros estudiantes. Eso yo creo que muy pocas ciencias de las que están hoy ubicadas en los contextos educativos, en los niveles educativos, cumplen con esos criterios, y por eso es que nosotros somos, digamos, reconocidos, y por eso es que la matemática es tan compleja para algunos estudiantes, precisamente por ese nivel de sistematización, de carácter sistémico y de carácter sistemático que tiene la matemática. El estudiante llega a la preparatoria sin dominar las propiedades, sin dominar los contenidos, sin dominar las operaciones de cálculo que se recibieron en primer grado de primaria. Entonces, no puedo, en los primeros grados de primaria, perdón, no puedo aprenderme lo de la preparatoria si no me sé eso. No puedo aprenderme lo nuevo de la preparatoria si no me sé. Y eso es un enfoque sistémico que tiene la matemática. Hoy vamos a hablar, les comparto entonces la presentación. Gracias a todos por estar. Buenas tardes a todos. Buenos días por acá por donde estoy. Verdaderamente las tropas están bien diezmadas hoy, pero bueno, no pasa nada. Hoy vamos a hablar de un tema que yo decía hace un ratito que tiene un alcance tremendo en la matemática de la escuela. El concepto de número natural y el concepto de número entero. ¿Ya? Le decía yo en una primera clase que la metodología que seguimos en UNIR es una metodología 4P, que significa que en la base, el fundamento teórico de partida para esta metodología 4P es la estrategia de renombre, de uso reiterado, de uso obligado por todos los docentes, llamada aprendizaje basado en problemas. ¿Qué significa? Que vamos a partir de un problema de origen para luego entonces trabajar con la solución de ese problema, estudiantes, profe, para llegar a una solución. Por tanto, el escoger el problema de inicio, el escoger el problema de inicio, el definir el problema de inicio para compartirlo con tus estudiantes es clave, porque no debe ser un problema de solución fácil. Necesita ser un problema que para poderlo resolver el estudiante necesite indagar, investigar, socializar, compartir, profundizar, retomar conceptos, teorías ya dadas en niveles educativos anteriores para poder resolver el problema. Y el problema que yo les he puesto como punto de partida es qué materiales podemos usar en el aula para trabajar los números naturales y los números enteros. Fíjense que hoy vamos a enfatizar única y exclusivamente en uno de esos puntitos, en uno de esos aspectos que toda situación de aula debe manejar, que es el tema de los materiales o los recursos. Los que trabajan en las escuelas, esto estoy seguro que los materiales y los recursos que pueden estarse empleando a la hora de tratar un contenido específico, para de manera que pueda ayudar a que el estudiante se aprenda ese contenido en particular. Empecemos por hablar de la definición de lo que son los materiales, los recursos o los medios, como también lo recoge por ahí la literatura. Estimados estudiantes, un material, un recurso, un medio, un video, un software, ninguna de esas cosas sustituye la labor de un maestro. La función principal de todos estos aspectos, dígase materiales, recursos, medios de enseñanza, no sé,
La función esencial de esto es complementar la labor del maestro. Por eso, el escoger buenos materiales, el escoger buenos recursos, el escoger buenos medios, constituye una prioridad por parte de cada docente. Pero no significa, bajo ningún concepto, que el estudiante va a trabajar, digamos, sin la ayuda, sin la orientación, sin el acompañamiento, sin la guía del docente. Por muy buen material que sea, por muy buen recurso que sea, por muy buen medio de enseñanza que sea, el acompañamiento, la guía del docente tiene que estar. De manera que si yo decido utilizar un juego de cartas como material para la enseñanza, digamos, quizás de las operaciones de cálculo en mis estudiantes, la manera en que yo les estoy presentando esas cartas, la manera en que ellos van a estar utilizando esas cartas, la manera en que ellos van a estar familiarizándose con estas cartas y resolviendo las situaciones que manejan las cartas, debe estar bajo la supervisión y la guía del docente. ¿Ya? Nada de estos materiales o recursos, repito, sustituyen la labor del maestro. Sustituyen la labor del maestro. Entonces, en la descripción que voy a dar en la actividad, yo tengo que hacer uso de estos materiales, pero siempre diciendo o describiéndolo de la manera en que el docente ahora les propone esto, el docente retoma esta pregunta, el docente propone analizar este ejemplo, el docente dice cómo pudiera resolver este problema que le salió a fulano en el transcurso del juego. O sea, que en esa descripción tiene que respirarse que el acompañamiento del docente tiene que estar. Porque no tiene sentido que yo le ponga en una descripción, en una situación de aula, ahora el estudiante jugará con las fichas de dominó y ya. ¿Esa es mi descripción de aula? No. ¿Esa es la descripción de mi situación de aula? No puede ser. No. ¿Qué contratiempo? ¿Qué hará primero? ¿Qué hará después? ¿Cómo juegan? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo divido al equipo? ¿Cómo? No sé. Cosas que describan que verdaderamente el docente está presente y acompañando el uso de ese material o de ese recurso en lo particular. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer con respecto a esto, por favor, háganme saber. Ya saben, no me gusta que me dejen hablando solo. Participen, comenten, digan, porque aquí les traigo una sorpresa, ¿eh? Aquí les traigo una sorpresa, porque quiero empezar por hablar de estos dos grandes conjuntos numéricos, estos dos grandes tipos de números que yo diría que tienen un tratamiento, bueno, como les dije hace un ratito, tienen un tratamiento verdaderamente riguroso e importante en la escuela media. O sea, tanto al nivel de la escuela primaria como al nivel de la escuela secundaria, preparatoria e incluso de la propia universidad. Y para eso entonces, hablar un poquito de estos conjuntos numéricos y sus relaciones, yo les propongo el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes participen acá en estos ejercicios, por favor. El que quiera participar en el ejercicio, me puede levantar la mano, me puede decir su respuesta, porque necesito saber qué tanto conocen ustedes con respecto a los números naturales y a los números enteros y sus relaciones. Y sus relaciones. Es un ejercicio sencillo, fácil. Ustedes dirán, oye, pero el profe está como trabajando con la escuela primaria. No importa. Necesitamos rescatar estos contenidos, estos conceptos que se trabajan en la escuela primaria en muchos de los sistemas educativos de sus países, pero sin embargo para nosotros los profes es importante poderlo conocer. Es un ejercicio de decir verdadero o falso, específicamente decir cuáles son los verdaderos, ¿ya? Y en el caso de decir los falsos, ¿por qué son los falsos? Dice primero de los incisos. El conjunto de los números naturales es un conjunto finito. ¿Qué creen de ese inciso? ¿Es verdadero o es falso? Falso. A ver. Lucy, Es falso, es falso, Lucy, ¿por qué? porque los números naturales
se siguen extendiendo en forma infinita, son infinitos. Siempre hay un número que es el siguiente, digamos, por el más grande que uno puede imaginar, siempre hay uno que le sigue, otro que le sigue, otro que le sigue, entonces son Perfecto, infinitos. perfecto. Es un conjunto infinito, los números naturales, pero aquí hay una pregunta que yo creo que está escrita en otro inciso. Vamos a seguir y luego hablamos un poquito de las preguntas. Dice el inciso B, los naturales cubren toda la recta numérica. Estoy hablando de la interpretación geométrica o de la representación geométrica del conjunto de los números naturales. Los naturales cubren toda la recta numérica. ¿Alguna respuesta de alguien, por favor? Zenaida. Para mí es verdadero porque incluso yo puedo tomarlo gráficamente y hacerlo, o sea, esa recta yo la puedo utilizar para hacerlo gráficamente y dar una propuesta a los estudiantes. Zenaida, creo que hay un error ahí, Zenaida. Diego. La recta numérica también abarca los números negativos, entonces sería falso. Perfecto. Pero más que los números negativos, también hay positivos que son decimales, también hay positivos que son periódicos, también hay positivos que son irracionales y esos no son naturales. O sea, que pensando que los naturales cubrieran la parte, que el ejercicio dijera de otra manera, la parte positiva de la recta numérica, hay espacios dentro de esa recta numérica, dentro de esa semirrecta numérica, la parte positiva de la recta, que tampoco los naturales lo cubren. ¿Me explico? O sea, hay espacios ahí en los intermedios que son los llamados números decimales. Los números decimales que son periódicos, que son expresiones con coma, que tienen lugares decimales, pero incluso otros que son infinitos que no los cubren los números naturales. ¿Ya? Zenaida, recta numérica, Sí, no claro, sí, solo, ya ya entendí. caíste, Sí, números sí, claro, naturales, porque ahí están los negativos, sí, sí, entendí. ahí están los negativos, Zenaida. Sí, La recta numérica sí, incluye sí, los positivos y los negativos. ajá, Pero la así recta es. numérica también incluye los con coma y los naturales no están incluidos en esos, o sea, no cubren esos espacios. O sea, entre un número natural y otro hay varios, ahí hay cantidades de números, los que no son números naturales, los que están ahí. Y eso se llama cubrir la recta numérica. También cubrir todos esos espacios que están entre un número natural y otro. Por tanto, es falso también, Zenaida. Espero que te hayas dado cuenta. Dice el inciso C. Los números naturales contienen a los números enteros. Los números naturales contienen a los números enteros. No me pasen mensajitos, por favor. Quiero que me hablen. No importa que sea repetido. A ver, Diego. Es al revés. Es Los al enteros revés. contienen a los naturales. Perfecto. Los enteros, de eso vamos a hablar un poco más adelante, los enteros contienen a los naturales, pero no al revés. O sea, no como está planteado el inciso. Los números naturales, como dicen por ahí algunos matemáticos reconocidos que lo definieron, que lo estudian y demás, es el conjunto más pequeño de todos los conjuntos numéricos con los que puede trabajar un estudiante durante su educación matemática. O sea, hay varios conjuntos numéricos de estos conjuntos grandes, infinitos y demás, pero el número natural, o sea, el conjunto de los números naturales es más pequeño de todos. Por tanto, él no contiene a nadie. Él sencillamente se incluye en algunos otros. ¿Ya? Recordemos, y aquí quiero enfatizar en algo, repito, lo vamos a retomar posteriormente, la necesidad de ampliación de un número natural a un número entero. O sea, los números naturales, aunque fue el primer conjunto numérico reconocido en la historia de la matemática, que resolvían muchísimos problemas en civilizaciones antiguas, que además constituyeron la base, lo primero para poder entender la teoría de los números y demás, tenían también sus insuficiencias. Eso lo vamos a retomar en un próximo encuentro, pero desde ya se lo estoy diciendo. ¿Cuáles son las insuficiencias que tenían los números naturales y que dieron origen a la construcción de nuevos conjuntos numéricos? La primera tiene que ver con las operaciones de cálculo. Bueno, la primera y única, yo creo, ¿no? Tiene que ver con las operaciones de cálculo, específicamente con la operación de sustracción o resta. ¿Ya? O sea, cada vez que yo tome dos números naturales y los reste,
no siempre voy a obtener un número natural como resultado. En el caso en que el minuendo es menor que el sustraendo, la respuesta a ese ejercicio no está en el conjunto de los números naturales. Y eso le llamó muchísimo la atención a los matemáticos en la antigüedad. Si son tan buenos, si son tan bondadosos, si resuelven tantos problemas, ¿por qué la resta, que es una operación básica, simple, no siempre tiene solución en el conjunto de los números naturales? Eso por una parte. Y esa deficiencia condujo entonces a definir el nuevo conjunto numérico que fue llamado posteriormente como el conjunto de los números enteros. Que recuerden que los enteros se definen como el conjunto que contiene a los naturales y sus opuestos. Por tanto, la construcción de los enteros parte de esa necesidad de resolver situaciones donde el minuendo era menor que el sustraendo. Siempre que a uno mayor yo le resto uno menor, eso me da natural. Pero cuando pasa lo contrario, ya eso no me da natural. Cada vez que estemos hablando de la construcción de un conjunto numérico a otro, hay que hablar de la necesidad y hay que hablar de las condiciones de construcción. Para construir el conjunto de los números enteros, debía resolverse esta necesidad que tenían los naturales. Pero estos conjuntos, este conjunto de números enteros, se iba a construir sobre la base de ponerle al nuevo conjunto una única exigencia. Bueno, dos exigencias. La primera, que resolviera los problemas que los naturales no podían resolver. Y la segunda es que el nuevo conjunto debía contener al conjunto anterior. O sea, vean de cuántas cosas importantes estamos hablando. Estamos hablando de que para construir el paso de los naturales a los enteros se originó por una necesidad básica, la de restar dos números naturales, donde el primero era menor que el segundo. Cuando eso pasaba, evidentemente la solución de ese ejercicio, de esa situación, ya no pertenecía a los números naturales. Por eso entonces se decide, según los matemáticos de la antigüedad y según lo recogido en la historia de la matemática, se decide a construir un nuevo conjunto. Y así pasó con todos los conjuntos que nosotros conocemos hoy, que vamos a ir hablando de ellos poco a poco. La construcción de los enteros debía cumplir dos requisitos. Primero, que debía resolverse el problema que no resolvía los naturales. Y segundo, ese conjunto nuevo debía contener al conjunto de los números naturales. Y por eso entonces lo que dice Diego, que es al revés la situación. Los números enteros contienen a los naturales, porque fue una necesidad o fue una condición de existencia de los enteros. ¿Cómo se define el conjunto de los números enteros? Como el conjunto de los números naturales y sus opuestos. Claro, había que definir el significado de qué era el opuesto de un número natural. ¿Ya? Es el mismo número, verdaderamente, que tenían valores absolutos iguales, pero signos distintos, en este caso particular. Entonces, esta teoría, estimados, es importante. Estamos hablando de matemática, estamos hablando de historia de la aritmética, específicamente, porque en el examen que recién hicieron sus compañeros que van delante de ustedes, creo que hubo muchos que les salió. Explique la necesidad de ampliación de los números naturales. Explique la necesidad de ampliación de los números naturales y después elabore una situación de aula donde se trabaje alguno de los contenidos relacionados con los números naturales. Pero hay una matemática detrás que cada profe, que todo profe debe saber y debe dominar. Por tanto, la respuesta al inciso C es falso, de igual manera. Dice el inciso D. El número 3 es un número entero. A ver, de los que están por acá, el número 3 es un número entero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad, Lucy? O sea, si los enteros son los naturales y sus opuestos, bueno, el 3 es un entero, es natural, pero también es un entero, porque contiene, los enteros contienen a los naturales. Recuerden que esa fue la condición de construcción. La condición de construcción de los números enteros fue que debían contener
a todo el conjunto anterior, a todo el conjunto de los números naturales. Ahora bien, los naturales no solo tenían ese problema relacionado con la recta, también tenían problemas relacionados con otra operación, que es la división. Cada vez que yo dividía dos números naturales, no siempre obtenía un número natural. 3 sobre 6, por ejemplo. 3 es natural, 6 es natural. Sin embargo, la división de ellos, cuando realizo esa operación, no me da un natural. O sea que los naturales sí resolvieron muchos problemas. Sí es un conjunto bonito. Sí marcaron el inicio de la construcción de los conjuntos numéricos, pero tenían sus insuficiencias. Y entonces fue aquí donde además, o sea, para resolver este problema que tenían con la división, se fue necesario construir un nuevo conjunto que fue llamado conjunto de los números fraccionarios, cuyas fracciones se definen o como conjunto se definen como todos aquellos números de la forma A sobre B con A y B naturales y B distintos de cero. Fíjense, las fracciones son expresiones de la forma A sobre B con B distinto de cero y A y B naturales. Cuidado con eso, porque menos 3 sobre 2 no es fraccionario. Bueno, vamos a hablar de los fraccionarios en próxima clase, pero desde ya estoy hablando de la insuficiencia que tiene. Dice el inciso E. Bueno, de hecho, hemos hablado de dos insuficiencias que tienen los naturales que dieron origen a otros conjuntos numéricos. Por una parte, nos llevaron a los naturales, a los enteros, perdón, y por la otra parte nos llevaron a los fraccionarios. Dice el inciso E, menos 3 más menos 3 igual a 0. ¿Verdadero o falso? Esto, aquí quise un poco que recordar los procedimientos donde se opera con números enteros. Menos 3 es un número entero y estoy sumando dos números enteros. La respuesta a esa es positiva, es verdadera o es falsa. Falso. Diego, Lucy, Sí, falsa. es falsa, Falso, Es falso, falsa, falso. ¿verdad? A Es ver, ¿quién me menos puede 6. explicar qué pasa ahí? ¿Por qué es falso? A ver, Lucy. Porque en este caso, pues, si lo pienso en la recta, quedaría igual a menos 6, ¿no? Estaríamos corriendo 3 más hacia la izquierda. Por supuesto, hay una regla de signo acá donde cuando un signo de agrupación está precedido de un signo positivo, pues lo que está dentro del signo de agrupación pasaría con igual signo, ¿verdad? No cambiaría el signo como es el caso contrario, por tanto quedaría como resultado menos 3 y eso es igual a menos 6, difícilmente es igual a 0. Por eso es que es falso, ¿no? Pero vean cuánta matemática, cuánta aritmética, cuántas reglas de las operaciones aritméticas se pueden sistematizar en este inciso. Dice el F, los números enteros son solamente los opuestos a los números naturales. Los números enteros son solamente, esto es lo que le llamamos nosotros cazabobo, son solamente los opuestos de los números enteros. De los números naturales, perdón. Los números enteros son solamente los opuestos de los números naturales. Son los números naturales. A ver, Lucy. Es falso, profe. Lo que su merced nos ¿Por qué acaba falso, de, Lucy? Muy bien, estoy de nos acuerdo acaba de contigo. explicar de que los enteros abarcan tanto los opuestos como los naturales. Perfecto. A los naturales y sus opuestos. No solo contienen a los opuestos los naturales, no. También contienen a los naturales. Aquí la clave está en la palabra solamente. Los números enteros son solamente, no son solamente los opuestos, son los opuestos, pero también los números naturales. Y por eso lo hace falso. ¿El 0 es el número entero? ¿El 0 es un número entero? ¿Verdadero? ¿Verdadero? A ver, Lucy. Pues él es el que marca como la pauta, ¿no? Para darnos a la derecha los números naturales y hacia la izquierda los números opuestos de los naturales. Aquí tengo que hablar, muy bien, Lucy, aquí tengo que hablar de un poco de la polémica que hay todavía hasta nuestros días con respecto a la consideración del 0 como un número natural. Si el 0 es considerado como un número natural, hay quienes lo definen como número natural, como el primero de los números naturales, pero créanme que hay quienes lo definen como que no es número natural.
Entonces, habría que revisar los textos de ustedes de la escuela media, a ver qué tratamiento le dan al 0, como número natural o como número entero en lo particular. ¿Ya? Repito, hay una polémica alrededor de esto. Hay matemáticos que piensan que sí, hay matemáticos que piensan que no, como número natural. Si ya lo incluyo como número natural, de hecho, la axiomática de Peano empieza por decir que el 0 es el primer número natural, pero hay quienes no lo definen como número natural. Repito, depende del tratamiento que esté teniendo en los textos y en la educación, en la escuela que ustedes hoy por hoy ejercen, o el sistema educativo de sus países, en definitiva, porque la polémica existe con respecto a eso. No obstante, lo consideren como uno natural o no, si todo el mundo coincide en que por lo menos, si no es natural, por lo menos es entero. Para los que dicen que no es natural. Si fuera natural, que es para la otra parte del grupo, que dicen que sí es natural, pues evidentemente sí es natural, por consecuencia también es entero. Pero si no fuera natural, de igual manera también es un número entero. Bueno, hay una polémica alrededor de esto, les quería comentar, pero todo depende del tratamiento que le dan los libros de texto, que le dan los especialistas, la gente que norma, los metodólogos, no sé cómo le llamarán por allá por sus países, los especialistas, que luego lo plasman en los libros de texto, a ver qué tratamiento le dan, si lo consideran como un número natural o no lo consideran como un número natural. Pero en cualquier caso, esa proposición es verdadera. Dice la inciso H. Si n, un conjunto numérico constituido por el 1, 2, 3 y z menos 1, menos 2, menos 3, entonces n es un subconjunto de z. Esto habla de relaciones entre conjuntos. Relaciones entre conjuntos. Y estamos hablando de conjuntos numéricos. Es importante hablar, conocer estas relaciones entre conjuntos, entre la relación subconjunto de. ¿Qué significa la relación subconjunto de? ¿Alguien me puede hablar de eso? ¿Qué significa la relación subconjunto de? Por ejemplo, yo pudiera decir que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Sí. El término subconjunto significa que todos los elementos del conjunto inicial están también en el conjunto que los contiene. O sea, los naturales son un subconjunto de los enteros porque todo natural es también entero. O sea, que todo número natural es también un número entero. Por eso es el significado, digamos, interpretativo que tiene la palabra subconjunto. En este caso, habría que preguntarse, ¿todos los elementos de n pertenecen a z? No. El 1, por ejemplo, es un elemento de n, es un elemento del conjunto n y no está incluido en z. Basta con que contenga n un elemento que no esté incluido en z para que ya no sea su conjunto. Y en este caso se dice que no es un conjunto, es la palabra, el término que se usa, que además matemáticamente tiene una forma de representarse simbólicamente. Sí, Diego. Bueno, el tema acá y el que deja de pronto un poco la duda, generalmente uno representa el conjunto de los números naturales con la letra mayúscula n Sí, claro. y los enteros con la letra mayúscula z. Lo único que acá donde se diferencia es que no están los puntos suspensivos, entonces este conjunto sería finito y no da espacio a que sea el conjunto de los números naturales. Perfecto, Diego. La segunda parte, estoy de acuerdo contigo. Esto me indica que es un conjunto cerrado, que es un conjunto finito, que tiene fin. Ahora, la n y la z, Diego, que se usan para definir los conjuntos numéricos, estos grandes, naturales y enteros, no es la n del alfabeto que conocemos, ni la z del alfabeto griego, ni la z del alfabeto que conocemos. Son la n y la z, pero del alfabeto griego, o sea, son letras de otro término. Recuerdo que la N tiene otro palito, otro símbolo un poco más por acá, al igual que la Z también tiene otro palito en la diagonal. No puedo confundir eso. Yo le llamé N y Z, claro, ¿puede traer confusión? Sí. ¿Puede traer confusión a los estudiantes? Sí. Incluso en nosotros mismos. Pero esos conjuntos numéricos que nosotros conocemos como naturales, el símbolo que se emplea para denotar al conjunto de los números naturales no es esta N tradicional que yo estoy enseñando aquí, ni es la Z tradicional para los enteros. Es un símbolo griego distinto que tiene otra rayita en el caso de la N, por acá por la diagonal, y en el caso de la Z también tiene otra rayita paralela a esa diagonal que hay entre las dos en particular. Ahora, sí,
son conjuntos finitos, por tanto se diferencian evidentemente del conjunto infinito que ya estaba trabajando y bueno, evidentemente, pero lo que quería enfatizar era en el término subconjunto. No importa que sean finitos, Diego, para hablar de relaciones de inclusión entre ellos. O sea, si fuera el caso de que Z, en vez de ser -1, -2, 3, Z fuera 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, yo puedo hablar de relación de subconjunto entre ellos, aun cuando sean conjuntos finitos. Aun cuando sean conjuntos finitos, yo puedo hablar de relación de inclusión entre ellos, de relación de subconjunto o de no subconjunto si fuera el caso. O sea, no es solo se habla de subconjunto para conjuntos finitos, también para los finitos. No sé si, Diego, esa era la salvedad que querías decir en este caso particular. Nada, muchachos, profesores, quería entonces un poco que entrar en calor, porque me gusta hablar de matemática en las clases. La asignatura se llama didáctica de la aritmética y del álgebra, pero yo soy de los que pienso que hay que dominar la aritmética para hablar de su didáctica. O hablar de la didáctica de la aritmética implica también hablar de la propia aritmética. Y nada, este tipo de ejercicio un poco que está a tono con el tema que estamos planteando hoy. Les recuerdo entonces, si no hay otra cosa, cuál es el problema que estamos enfrentando. ¿Qué materiales podemos utilizar en el aula para trabajar los números naturales y los números enteros? Los que están frente a aula, esto se lo saben de memoria. Incluso tienen una experiencia tremenda de cuáles pudieran ser algunos materiales que yo puedo utilizar en el aula para trabajar con números naturales y con números enteros. ¿Ya? Estoy seguro, en un momento más les voy a dar el espacio para que alguno me pueda comentar qué materiales ha usado en sus aulas para trabajar los números naturales. Antes le quiero compartir algunas cosas relacionadas con la historia que ha tenido el número natural. El número natural, ligado a la manipulación de cantidades, sabemos que hay un cardinal, hay una, digamos, hay una interpretación en términos de cantidad asociada a ese número natural que hoy nosotros conocemos y que trabajamos con nuestros estudiantes. O sea, de manera que cuando a mí me dicen 5 y me representan el símbolo del 5, yo automáticamente tengo que inferir que ese 5, ese símbolo me está indicando que hay 5 cantidades en un conjunto específico. O sea, y eso responde un poco a la historia que ha tenido el número natural desde su inicio hasta la actualidad. Número natural ligado a la manipulación de cantidades, a la expresión de cantidades. No sé, en la comunidad primitiva se hablaba de, creo que hablamos de eso el encuentro anterior, se hablaba de 5 instrumentos para 5 cazadores que tenía, digamos, mi comunidad. Significaba que ellos, independientemente de que no existía el símbolo, bueno, ellos lo tuvieron quizás un poco más avanzado, ya encontraron los símbolos que representaban a esa cantidad, pero ellos sí sabían descifrar a su modo, a su interpretación, el significado de esa cantidad. O sea, por eso se habla también de una aplicación billetiva, en este caso particular, de entre dos conjuntos, hacerse la cantidad con lo que significaba básicamente esa cantidad o lo que representaba aritméticamente esa cantidad. Vean, este ejemplo que está acá, estamos hablando de, bueno, el ejemplo que le ponía con mi hija en los primeros grados de la escuela preescolar, donde asociaban la cantidad de mariposas con la cantidad de flores. El caso era que ellas tenían que darse cuenta de que habían tantas mariposas como flores, por tanto a cada niña, a cada flor, le iba a corresponder una mariposa y viceversa. De eso se hablan con aplicaciones billettivas. Si había una flor para cada mariposa, también había una mariposa para cada flor. No sobraba ninguna flor, no sobraba ninguna mariposa, no faltaba ninguna mariposa por cubrir alguna flor y así sucesivamente, y es un poco que representa o ubica al estudiante. Claro, yo al estudiante no puedo hablar de billetividad en ese caso, pero sí de cantidad. Sí de cantidad y la correspondencia que existía entre esas cantidades. ¿Ya? O sea, muchos ejemplos se pueden estar proponiendo en este caso. Dice Castro que los números naturales se pueden usar en la escuela de diferentes formas. Primero, a partir de una secuencia numérica, o sea, puedo estar recitando números sin referirnos a ninguna, o sea, refiriéndonos a alguna colección de objetos,
producto de la abstracción, producto de la cantidad que conocíamos. A partir de un conteo, contando uno a uno, me va indicando el número natural que voy obteniendo. O sea, tengo el 1, después del 1 el sucesor es el 2, y eso me da como resultado un nuevo número natural. El cardinal, que ya les hablaba, que tiene que ver con lo que representa geométricamente esa cantidad, con lo que representa la cantidad en el lenguaje propio, o sea, cuántos elementos tiene el conjunto, que hoy por hoy conocemos como el número 5, desde la medida, por ejemplo, 5 libras, 5 kilogramos, 5 centímetros, también es una manera de usar los números naturales. Como ordinal, precisamente estableciendo un orden entre ellos, es un uso específico y yo diría que importante para el trabajo con los números naturales. Y bueno, en las etiquetas, no sé, hay muchos usos, las etiquetas de la ropa que compramos, de los productos que nos llegan, que ya saben que viene con un determinado etiquetado, que al final es una combinación entre números naturales en definitiva. Yo creo que lo más importante acá es que ustedes reconozcan algunos de los errores que pueden estarse cometiendo a la hora de, por ejemplo, de que el alumno cuente con números naturales. Y esto yo creo que es importante porque después tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de nuestras situaciones de aulas elaboradas. ¿Qué errores puede cometer un estudiante en el momento de contar? ¿Qué errores puede cometer el estudiante en el momento de calcular? ¿Qué errores puede cometer un estudiante? Para que nosotros enfaticemos en consecuencia en ese tipo de error, para que el estudiante entonces no lo cometa en particular. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conteo, y esto en la literatura podrán, digamos, profundizar un poco más sobre ello. ¿Cuáles son los errores? Errores de recitado. Por ejemplo, si saltarse palabras, estoy yo leyendo el número 104 y lo estoy traduciendo al número, a su forma lingüística o a su forma numérica en este caso, y no coloco ese 0 en el medio del 1 y el 4 específicamente. Eso es un error de conteo, un error de recitado, errores de coordinación entre palabras, errores de partición, o sea, estoy dividiendo el conjunto quizás para ver cuánto le voy a asignar en un juego, quizás, o sea, estoy elaborando un instrumento para cada estudiante, bueno, pues a lo mejor elaboro menos instrumentos que la cantidad de estudiantes que hay, no sé, cosas de ese tipo pudieran ser. Ustedes tienen más experiencia o tanta experiencia como yo en este tipo de error, ¿ya? De lo que se trata es de conocer el error, repito, para que nosotros no podamos caer en ello. Los errores de escritura, yo creo que se lo señalaba hace un momentito. ¿Cuántos estudiantes no hay que tú le dices, escribe el número 13 y hablan y escriben el número 31? Porque saben que los tiros que participan son el 1 y el 3, pero el orden entre ellos es el que ellos los confunde a veces. Incorporar la potencia de la base, o sea, suprimir o añadir ceros, hablaba un poco de eso, en 2007 me lo representan como 207, o me lo representan como 20.007, no sé. Son errores que, repito, pudiéramos estar nosotros considerando cuando de trabajo con números naturales se trata la lectura incorrecta de números. Ahora, quiero detenerme aquí, porque esto que ustedes están viendo aquí son un grupo de habilidades asociadas a los números naturales, un grupo de habilidades asociadas a los números naturales que deberían estar encabezando los objetivos de nuestras clases. Deberían estar encabezando los objetivos de nuestras clases. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que yo puedo estar desarrollando con mis estudiantes y que deben estar encabezando nuestra actividad? Hoy que deben estar encabezando nuestra actividad. Por ejemplo, ¿qué cosas yo puedo hacer? ¿Qué cosas yo puedo hacer con mis estudiantes cuando de trabajo con números se trata? Yo puedo contar. Perfectamente puedo poner en el objetivo de una clase contar números naturales. Ya, estoy hablando para un nivel, digamos, elemental, primario, básicamente. Contar, comparar, ordenar, representar, pero también puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, puedo resolver problemas, ¿ya? Puedo estimar, no sé,
cosas de este tipo que yo puedo, repito, hacer con mis estudiantes, lograr que mis estudiantes hagan y que tienen detrás de todo ese hacer, de ese saber hacer, el trabajo con los números naturales. De lo que se trata es que ustedes, por favor, puedan identificar perfectamente bien la habilidad que yo voy a desarrollar con mi estudiante. Hay que pensar en esa habilidad. Yo se lo decía en un primer encuentro. Hay que conocer de qué se trata la habilidad. O sea, yo no puedo decir que mi clase va a ser para que el estudiante estime números decimales, quizás, si yo no tengo claro qué cosa es la estimación. Yo no puedo decir que mi clase va a ser para ordenar números naturales si yo no tengo claro qué significa etimológicamente ordenar. Y créanme que eso es de los errores más grandes que cometimos los profes a la hora de redactar los objetivos. No conocemos la habilidad. No entendemos la habilidad y la ponemos por poner en nuestras clases, en nuestros objetivos. Y evidentemente, si no la conocemos, no sabemos qué pasos tendrá que hacer el estudiante para poder lograr el desarrollo de la habilidad, para poder formar la habilidad. Si no sabemos lo que es ordenar, ¿qué tarea le vamos a proponer nosotros al estudiante para que ordene? Si nosotros los profes no sabemos lo que es ordenar, ¿cuál es la esencia? Psicológicamente hablando, cada habilidad se define como la sistematización de acciones y operaciones. ¿Qué significa esto? Como la repetición de acciones y operaciones. ¿Qué significa esto? Que cada habilidad tiene asociada un grupo de acciones y operaciones que son, por decirlo de alguna manera, cosas que debe hacer el estudiante, pero con un menor nivel de complejidad. Por ejemplo, para yo irme al trabajo, para llegar puntualmente al trabajo, vamos a pensar que esa es la habilidad. O mejor, hablemos de la habilidad de manejar. Vamos a extrapolarlo un poco más. Manejar es una habilidad que todo, bueno, que todas las personas que quieren tener un carro, que tienen un carro, tienen que desarrollar, ¿verdad? Tienen que tener instaurada ya. ¿Cuáles son los pasos que debe hacer una persona para manejar? Primer paso, bueno, tener un carro. Pensemos que tenga que tener un carro, ¿verdad? Luego me monto en el carro, luego me pongo el cinturón, luego arranco el carro, luego le quito digamos, el seguro, luego aprieto el freno. Vean cuántas operaciones tiene que hacer la persona para manejar. Y eso pasa con todas las habilidades. Todas las habilidades tienen asociado un sistema de operaciones básicas que en su conjunto conforman la habilidad. Pero si no entiendo de qué se trata la habilidad, no puedo colocarla en el objetivo. ¿Ya? Porque entonces estaré cometiendo una falla didáctica. Una falla didáctica. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que yo pongo como objetivo ordenar números naturales y que luego en el contenido, en la descripción de la clase, en los recursos que uso, sea todo menos ordenado. ¿Hubo cumplimiento del objetivo ahí? No hubo. Y eso es algo por lo que tenemos que velar nosotros los docentes. Si vamos a poner que la habilidad es comparar, si vamos a poner que la habilidad es ordenar, si vamos a poner que la habilidad es sumar, restar, multiplicar, dividir, si vamos a poner que la habilidad es calcular raíz cuadrada, calcular, hay que saber lo que es calcular y cuáles son esas acciones y operaciones que tiene por dentro ese cálculo. Porque de lo contrario, yo en la descripción de la actividad no voy a ser consecuente con eso. Y repito, parece trivial, pero no lo es. Parece simple, pero no lo es. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo que decir hasta aquí? ¿Qué otra habilidad se le ocurre que puede ponerse en el objetivo de una situación de aula donde los números naturales estén en el centro de la situación? A ver, además de estas que están por aquí, ¿qué otra habilidad creen ustedes que pueda estarse sistematizando, desarrollando, formando con los estudiantes, que lo que tenga asociado un trabajo con números naturales? Los escucho. Por ahí está la representación, me imagino que sea la ubicación en la recta numérica, la suma, resta, multiplicación, división.
¿Hay otra operación definida en los números naturales? La potenciación. A ver qué otra operación se les ocurre. ¿Qué otras cosas podemos hacer con los números naturales? ¿O pueden hacer los estudiantes? Ahí está la lectura, está la escritura, está la comparación, está la estimación. ¿A alguien se le ocurre alguna otra habilidad? Por favor. ¿A alguien se le ocurre alguna otra habilidad? ¿Nadie se le ocurre alguna otra habilidad? A ver, revisen esos libros de texto de la escuela. A mí tampoco se me ocurre mucho alguna otra vez. Ahí está la comparación ya. Ahí está el orden. Ahí está la representación en la recta numérica, en el rayo numérico, en este caso son naturales. Suma, resta, multiplicación, división. Resolver problemas también está asociado. Bueno, si a alguien se le ocurre alguna más, estoy aquí escuchándolo perfectamente. Quiero pasar entonces a hablar del problema que debíamos resolver. ¿Cuáles son esos recursos o materiales que nosotros podemos utilizar para trabajar con números naturales? Aquí hay algunos ejemplos. Dicho sea de paso, esta presentación ya la van a tener ubicada en la plataforma. La pueden descargar, evidentemente, para ustedes, se la regalo sin ningún tipo de problema. Y hablamos entonces de los bloques multibase. ¿Para qué se emplea un bloque multibase? Todo el mundo estoy seguro que ha hablado que conoce estos bloques, ¿verdad? A partir de los trabajos que yo pueda hacer con los bloques multibase, de las precisiones, de las orientaciones que yo les doy a los estudiantes para realizar con los bloques multibase, yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia, raíz cuadrada de números naturales, bueno, en caso de las raíces, que tengan raíces cuadradas exactas, ¿verdad? Porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de operación, ¿verdad? O de otro conjunto en lo particular. A ver, por aquí me habló Diego, conversión a otro tipo de numeración, por ejemplo, romano, también pudiera ser convertir de número natural a romano. Perfecto, Diego, muy bien, Diego. Las regletas también las puedo emplear para descomponer números, para realizar operaciones, suma, resta, calcular múltiplo, mínimo común múltiplo, divisor, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, que son, miren, esas son cosas que también pueden estarse haciendo con números naturales, calcular el máximo común divisor, calcular el mínimo común múltiplo, que al final son operaciones que hay que hacer, pero que tienen otros procedimientos asociados. Algunos de los recursos o materiales que se pueden estar empleando, ahí lo van a encontrar, es cuestión de que ustedes lo revisen y que los incorporen a su hacer. Que lo incorporen a su hacer, porque repito, el ejercicio final, la prueba final que tendrán que hacer, yo no les voy a dar los materiales. Ustedes tienen que definir qué materiales usar para tratar el contenido que yo les voy a decir en ese examen final. Entonces, yo a ustedes me voy haciendo como especie de una bitácora donde diga el material y para qué se puede usar. El tipo de material y para qué se puede usar. Sobre todo para aquellos que no están hoy por hoy ubicados frente a aula, que esto se les aleja un poco de la realidad. ¿Ya? Esto no sé cómo le llaman por allá a ustedes, cartones de huevo o para establecer orden, vean, para establecer orden, para establecer posicionamiento, redondeo, no sé, la primera columna me va a indicar quizás la parte, bueno, aunque no es natural, pero también en los decimales, la primera columna me va a indicar la parte entera, las últimas me va a hablar de la parte decimal, aunque no son naturales, perfecto, pero no sé, muchas cosas yo puedo hacer con este tipo de recursos, con este tipo de materiales que pudieran estar, digamos, haciendo uso de ellos en las clases de matemática donde estoy tratando estos
estos contenidos. En este caso, las operaciones con números naturales. Otros recursos, vean, las fichas de dominó. En este caso, aquí hay un video que les comparto que lo pueden ver para que vean qué otros recursos y cómo se emplean esos recursos en el trabajo con los números naturales. Y bueno, en el caso de los números enteros, ya habíamos dicho que la necesidad de surgimiento o de construcción de los números enteros, ¿ya? Es un concepto abstracto que está estrechamente vinculado con los números naturales. También constituye un conjunto de números infinitos que contiene el conjunto de los números naturales. En términos de representación en la recta numérica, a la derecha del cero se estarían ubicando los números naturales, a la izquierda del cero se estarían ubicando una parte de los números enteros, o sea, sus opuestos, los opuestos de los números naturales. ¿Ya? También se le llaman en la literatura números con signo y que su referencia con respecto al cero, unos están a la derecha, los otros están a la izquierda. Ahora, no significa que los números enteros nada más estén ubicados a la izquierda de los números naturales o a la izquierda del cero. No, una parte de los números enteros se ubican a la izquierda del cero, porque la otra parte de los números enteros se ubica a la derecha del cero, precisamente por contener a los números naturales, por incluir a los números naturales en su construcción. Por ahí les comparto entonces algunas dificultades que pueden estarse tratando la teoría o el tratamiento o digamos, bueno, sí, el tratamiento que se le da a los números enteros en la escuela es un poco más complejo. Los estudiantes pasan más trabajo para aprenderse la teoría asociada a los números enteros que a los números naturales. Sobre todo lo que tiene que ver con las operaciones de cálculo. Esas reglas de signo para la multiplicación, para la división, para la suma y para la resta, los estudiantes pasan muchísimo trabajo para podérselas aprender. Por tanto, el empleo de recursos, el empleo de medios, la explicación del profesor aquí tiene que ser clave para poder lograr el salto que queremos lograr con esos estudiantes, repito, para poder, bueno, que trascienda, que transite por la educación matemática de manera exitosa. Los problemas que hay asociados a los números enteros no solo tienen que ver con la propia definición de número entero, no solo tienen que ver con las propias relaciones de inclusión entre el entero y el natural, no, con las propias operaciones que se den. Si es un conjunto numérico, tengo que saber, bueno, como las habilidades que habíamos visto anteriormente, saber convertirlo, saber representarlo en una recta numérica, ahora sí, de saber calcular con ellos, o sea, hay varias cosas que yo tengo que saber con ellos que dificulta un poco el trabajo con estos números específicamente. ¿Ya? Aquí aparece en el tratamiento de los enteros un concepto importante como es el concepto de opuesto de un número natural. Aparece un concepto como el módulo de un número natural, o sea, a propósito de la operación o del cálculo del módulo de un número negativo, ¿ya? En este caso, son cuestiones que nosotros los docentes tenemos que enfatizar en ellas para poder trabajar con los números enteros y que el estudiante pueda apropiarse de ellos. Aquí, recursos, bueno, perchas y pinzas, ¿ya? Vean cómo ubico perchas o pinzas a la derecha en esta, bueno, quizás en esta regleta, pero que está en equilibrio para poder buscar, no sé, muchas cosas puedo estar yo buscando y utilizando como recursos, como materiales, cuando de números naturales se trata. Fichas bicolores, positivas y negativas, la propia recta numérica, no sé, todo lo que se puede estar ocurriendo para trabajar con números naturales a partir de el uso de recursos o de materiales que, repito, ustedes tienen que saber. Que ustedes tienen que saber porque es una pregunta obligada, es una pregunta que ya tiene su ubicación en ese examen final que van a presentar. ¿Qué recursos yo puedo emplear para tratar un contenido como este?
¿Qué recursos puedo emplear? Bien, hasta aquí la presentación. Ahora quiero que me hablen ustedes un poco de cuál pudiera ser algún otro material que pueda estarse empleando para tratar los números naturales o para tratar los números enteros. A ver, alguien que lo tenga por ahí, que lo tenga en la mano, alguien de los que está frente a aula hoy por hoy, que nos lo pueda compartir. Por ejemplo, yo puedo emplear la ficha de dominó. La ficha de dominó, que en vez de tener los numeritos que normalmente tiene el dominó, tiene una operación de cálculo asociada. O sea que las caras de la ficha sean operaciones y yo voy a estar pegando una ficha con la otra a partir del resultado. O sea, vamos a suponer que una ficha tenga en una cara 1 más 2, que yo la voy a unir con la ficha que tenga en una de sus caras es 3. O sea, yo debo emplear la ficha de dominó. En eso puede consistir el empleo de algún material, algún recurso para trabajar con números naturales, específicamente las operaciones de cálculo. ¿Ya? Yo sé que ustedes van a indagar sobre esto, yo sé que ustedes van a profundizar sobre esto. Repito, es obligado el hecho de conocer recursos materiales, ya sean manipulativos, ya sean creados por ustedes, o sean que los vieron por ahí, para poder presentar los exámenes, para poder presentar los exámenes. Los exámenes, porque repito, es un inciso, está fijo en esos exámenes. ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario? Algo que quieran resaltar, algo que quieran discutir, algo que quieran preguntar. Profe, yo quería preguntarle, ¿para su merced el 0 es un número natural, sí o no? Si soy seguidor de Peano, que fue uno de los grandes matemáticos que descubrieron bueno, de hecho construyó una axiomática. Una axiomática es varios puntos que definen el conjunto de los números naturales. Peano empieza por decir, y hay muchos seguidores de Peano, pero hay muchos que lo niegan, específicamente, repito, quizás no se trate, Lucy, de discutir si el 0 está incluido o no en los números naturales. De lo que se trata es de que ustedes en los libros de la escuela puedan ver qué tratamiento le dan al 0 desde la matemática escolar. O sea, ¿cómo lo definen? ¿Cómo lo definen? Bueno, como especialista en matemáticas, ya yo debo saber que hay una discusión, incluso en la actualidad, un ponerse de acuerdo en si está incluido o no está incluido. Peano fue un matemático renombrado, aritmético, que definió el conjunto de los números naturales y empezó así en su axiomática. El 0 es el primer número natural. O sea que todas las características que tenían los naturales para Peano empezaba por decir que el 0 es el primer natural. Pero hay otros que no. Hay otros que no lo consideran como natural y lo incluyen entonces en otros conjuntos numéricos específicamente. Repito, lo más importante es ver ustedes en la escuela, en esos libros, incluso de la primaria, cómo está siendo tratado el 0. Cómo está siendo tratado el 0, para que ustedes sean consecuentes con ello en lo que van a decir luego en la secundaria o lo que van a decir luego en la preparatoria cuando les toque hablar de los números naturales. De eso es lo que se trata. O sea, yo pienso que sí lo es. Es el primer número natural, pero porque soy seguidor de la axiomática de Peano. ¿Ya? O sea, porque soy seguidor de la axiomática de Peano. Pero fíjense qué contradictorio que si hablamos de que los naturales son cantidades positivas, el 0 ¿qué cantidad indica? El 0 indica una cantidad nula, que no hay cantidad. Entonces, ¿hasta qué punto es? También hay otras teorías que hablan de los signos que tienen los naturales, o sea, el signo que lo acompaña son cantidades positivas. O sea, no quiere decir que yo le estoy debiendo al banco 3 pesos. No, estoy diciendo que yo tengo 3 pesos para darle al banco. Son cantidades positivas. Y la pregunta ¿es el 0 positivo? O sea, son preguntas que ustedes tienen que hacerse y, repito, tienen que revisarla y responderla desde la lógica en que han sido construidos los conjuntos numéricos en la matemática de sus países. En la matemática de sus países. Yo le planteé la panorámica general, pero ahora hay que ver qué tratamiento están teniendo en sus países. En esos libros de texto que ustedes están compartiendo hoy con sus estudiantes. ¿Está considerado el 0 como un natural? ¿O está considerado el 0 como un entero? ¿O cómo introducen al 0 en esa escuela? ¿Qué tratamiento le dan? No sé. Eso va a depender de las posturas
epistemológicas, repito, que hayan decidido incorporar sus países, sus matemáticas escolares en particular. Para mí sí lo es, Lucy. Para mí sí lo es, independientemente de que no tenga signo, independientemente de que la cantidad que exprese es una cantidad nula, vacía, no tiene nada, a diferencia del 1 que me está indicando que hay una cantidad ahí, digamos, perceptible, tocable, qué sé yo, pero para mí lo es, porque repito, soy seguidor de él. Lucy, ¿ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos buenos? Bueno, con esto vamos a cerrar la clase entonces. Le subo esta presentación a la plataforma y nos vemos entonces en un próximo encuentro, que creo que es el próximo lunes, ¿verdad? En un próximo encuentro. Muy agradecido y muy atento, por favor, porque ya la próxima semana es la semana 4. Creo que si no es la 4, es la 5, donde ya voy a orientar la realización de la primera actividad. La primera actividad evaluable. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Feliz tarde, noche a todos.